Entonces aquí tenemos el código. Ese código no lo vamos a utilizar, entonces lo vamos a eliminar. Lo que hago es seleccionarlo y lo boto a la cesta. ¿Listo? Ahora vamos a tomar lo siguiente. Nosotros hacíamos lo siguiente para prender un LED. Decíamos que definíamos el pasador, que era el, digamos, donde está conectado el LED. En este caso sería el 3, ¿cierto? Y lo poníamos en alto. Alto decíamos que es prendido y bajo es apagado. En MBlock también es lo mismo, alto o bajo. ¿Listo? Pero en este caso lo que vamos a hacer es definir cuándo el LED es oprimido. Cuando el LED es oprimido no, sino cuando el pulsador está oprimido, perdón. Entonces el pulsador tiene un valor 0 y tiene un valor 1. ¿Esto qué indica? Este valor 0 y este valor 1 me permite a mí identificar si está siendo oprimido o no está siendo oprimido. Ejemplo, les pregunto, cuando un bombillo está prendido, ¿el valor es 1 o el valor es 0? 1. 1, muy bien. Cuando un pulsador está oprimido, ¿el valor es 1 o el valor es 0? 1. 1, muy bien. Exacto. Entonces, el valor sigue siendo 1 porque está oprimido. Eso es lo que tenemos que validar aquí. Tenemos que validar nosotros eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí en control y en control aparece un bloque que se llama si entonces. Si y tiene un rombito aquí para colocar la condición y entonces es después de que si se cumple la condición realiza esto y si no realiza esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de condicionales en Scratch? Si tocaba el borde, si tocaba el video, si no lo tocaba, si el sensor hacía esto, si no lo hacía. Bueno, nosotros trabajamos mucho esto en Scratch. Nosotros este año, el año pasado, lo hemos trabajado sobre Scratch. Entonces, como dijimos que es el valor 1 cuando está oprimido y 0, entonces tenemos que ir a matemáticas. En matemáticas tenemos algo que se llama las comparaciones. Aquí está este 1, este menor, y note que acá dice menor igual, igual, diferente, mayor, mayor igual. Esta rayita abajo significa igual, mayor igual, menor igual. Entonces, tenemos que sacarle este bloque para acá. Este bloque me va a ayudar a mí a entenderlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir a la entrada del pulsador. Resulta que el pulsador está siendo trabajado desde el pin número 2 y él está siendo trabajado como una entrada, no como una salida. ¿Qué significa una entrada? Una entrada es cuando yo ingreso o le doy una pulsación y él se toma esa señal y la procesa. Y basada en esa pulsación, pues va a generar una salida. En este caso, la salida sería el LED. Retroalimentemos. ¿El pulsador es una entrada o una salida? Una entrada. Una entrada, muy bien. ¿El LED es una entrada o una salida? Salida, profe. Muy bien, una salida. Cuando usted toca un timbre, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? La entrada es el timbre, la salida es la luz, el sonido, perdón. La entrada es el botón del timbre, muy bien. La salida es el sonido del timbre. Exacto, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Leer pasador digital. Tomamos aquí el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque aquí es donde estamos trabajando el pulsador. Y lo ponemos dentro de este 1. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos haciendo como una pregunta. Señor pulsador digital 2, ¿eres igual a 1? ¿Qué significa 1? ¿Quién me recuerda? Entrada. Salida. Bueno, ¿qué significa 1 o 0? ¿Qué significa? Recordemos. 1 entrada, 0 salida. Bueno, no quiere decir específicamente. 1 quiere decir que está siendo oprimido. Así como en un LED, Profe, no alcancé a 1 aprender el micrófono. quiere decir que esté prendido. Ajá. En este caso, entonces, 1 aquí quiere decir que está siendo oprimido. Y le estoy haciendo una pregunta. ¿Leer pulsador 2 está siendo oprimido? Este bloque verde voy y lo conecto aquí. Si el pulsador está siendo oprimido, ¿qué debe de suceder en ese circuito?
Alumbra el bombillo. Que alumbre el bombillo. Entonces, el bombillo dijimos que era una salida o Una entrada. salida. Una salida. Entonces, tenemos que ir a la salida. Tomamos, así como prendíamos el LED para los semáforos, pero no aquí, sino lo tomamos. ¿Y en dónde está siendo programado el LED en este caso? ¿En qué pin? En el pin número 3. Pin 2, en 3. En el 3. Entonces, lo pongo como alto. Esto lo pongo después de entonces. Entonces, lo voy aquí después de entonces. Y vuelvo y retroalimento. Es una pregunta. Si está siendo oprimido el pulsador, entonces prenda el LED. Y si no está siendo oprimido, ¿qué debe suceder? Apagarse. Apagarse. Entonces definir, sí, apagarse. El pin 3, que es donde está el LED, lo apago. Apagar. Y listo. Vamos a probar si funciona. Le doy iniciar simulación. Oprimimos el botón del pulsador, se prende el LED, lo suelto y se apaga. Mantengo oprimido y se apaga. ¿Ven? Ese es el uso de los pulsadores. Y yo voy a hacer una pregunta. Los que estuvimos al principio de clase vimos que dos tipos de pulsadores, el abierto y el cerrado. Este pulsador que está aquí, que hicimos acá, ¿es abierto o es cerrado? Abierto. Es abierto, muy bien. Es decir, pasa la corriente, pero cuando yo no pasa la corriente, cuando yo oprimo el pulsador, permite el paso de la corriente y por eso prende el LED. Sí, profe, sí. El 60% del examen final, que es la otra semana, hay un ejercicio que dice, tu padre requiere que realices un sistema de iluminación LED para las escaleras de tu casa. Es un sistema de iluminación LED para las escaleras de tu casa. Entonces, la condición es que si estás arriba y pulsas S1, ¿S1 qué es? Un pulsador. O si estás abajo, pulsas S2. ¿Qué es S2? Son dos pulsadores, ¿cierto? El LED rojo se enciende y al dejar de pulsar se apaga. En otras palabras, tú estás aquí en esta escalerita y digamos que acá está el botón, lo oprimas y se enciende el LED. Digamos que el LED está por aquí en la mitad de la escalera y va a alumbrar toda la escalera, ¿sí? Es un ejemplo. Y luego, si la persona está aquí arriba también, lo pulsa y el LED se enciende, ¿cierto? Los que van bajando y los que van subiendo pueden ver. Realizar el montaje en el simulador. ¿Cuál es el simulador? Tinkercad. Y de manera física con maqueta. Entonces, para la próxima clase, desafortunadamente los que no han hecho el semáforo se les acumula. Si deben tener el 60% de su examen final. ¿Y qué consiste? Realizar este circuito en una escalerita, prender y apagar un LED. Oprime un pulsador aquí, otro pulsador acá. Una escalera la puede hacer de papel, la puede hacer de cartón, la puede hacer de icopor, la puede hacer de madera, ¿sí? O la puede mandar a hacer de madera. Una escalera no es muy difícil, no es muy difícil. Solamente teníamos que conectar el LED, así como hicimos el semáforo, el LED iría por acá, los pulsadores irían uno aquí y el otro aquí, y entonces al hacerlo físico, usted debe darle carga negativa y carga positiva al pulsador, mandarlos a soldar o amarrarlos a las paticas, porque él se puede amarrar a las paticas. Entonces es muy sencillo. Esto va a tener el 60% de su examen final y el otro 40% de su examen final será unas preguntas teóricas el día del examen. El día del examen usted me dice, profesor, mira mi video, usted va a preparar un buen video, no me lo envía, simplemente lo proyecta. Me dice, profe, mira mi video, acá lo tengo en el computador, proyecta su videoclip, bien bonito, es positivo. Me dice cómo conectó el pulsador, cómo conectó su LED, todo me muestra bien en video. Una presentación bien bonita en video. Y luego presentamos las preguntas teóricas, que serán por ahí 5 preguntas teóricas, máximo 8 preguntas. ¿Qué voy a preguntar en la parte teórica? ¿Qué es un pulsador? ¿Qué es un LED? ¿Cuál es el ánodo? ¿Cuál es el cátodo? ¿Cuáles son las cargas negativas y positivas de un Arduino? ¿Qué es una entrada? ¿Qué es una salida? Todo ese tipo de cosas la voy a preguntar para el examen final. Así que por favor, repasen y preparen muy buena su exposición para que puedan pasar.